Buenas noches a todos. A nombre de nuestro señor rector, el doctor Juan Manuel Rodríguez y Rodríguez, que hace posible estos eventos de intercambio internacional, la Universidad de España de Durango se engalana a través de la coordinación de posgrado e investigación en traer a todos ustedes, estudiantes, egresados y docentes del posgrado, al primer ciclo de conferencias de fortalecimiento al posgrado UNES 2020. Como otro punto también importante, agradecemos a nuestro vicerrector de enseñanza de la universidad, al maestro Michel Segismundo Rodríguez González, por traernos también esta conferencia. Asimismo, a la coordinación de posgrado investigación a cargo de la doctora Dolores Vélez Jiménez, con el objetivo de fortalecer el conocimiento en las diferentes áreas que se ofertan en la UNES, que contribuyan al desarrollo de la investigación en las ciencias administrativas a partir de la crisis epistemológica. Ante ello, se trae para ustedes este espacio cultural y educativo de intercambio y diálogo con expertos postdoctores nacionales e internacionales. Permítanme ahora presentar a nuestro ponente e ilustre postdoctor Miguel Chaquín Flores, docente e investigador en las ciencias sociales, especialista en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo, máster en proyectos de desarrollo social y doctor en ciencias económico y administrativas. Asimismo, postdoctor en didáctica de la investigación científica, dirige desde 1994 un grupo de investigación en el marco de una teoría del desarrollo del potencial humano. Autor y coautor de 10 libros de investigación. Ha tenido varios premios por ensayos científicos y ofrecido sus servicios como par evaluador ante Colciencias para una decena de universidades en Colombia. Y en el marco internacional ha sido también par de CLADEA y del CITED por recomendación de Colciencias. Asimismo, también es docente también aquí en la Universidad de España, en el área de postdoctores. El postdoctor Miguel Chaquín Flores viene a traernos la conferencia Administración Dialógica, nuevo paradigma en las ciencias administrativas. Sean todos bienvenidos. Doctor Chaquín, le informamos que cuenta con 40 minutos para su exposición, para posteriormente entrar a un espacio de intercambio en esta sala virtual. Adelante, doctor, bienvenido. Bueno, muchas gracias, muy amable, doctor Emiterio. El primer favor que le voy a pedir es que, faltando unos 5 minutos, siempre me pasa, la introducción me demora 35 minutos y faltando 5, entonces hago el resto. Entonces, faltando 5 minutos, me avisa, por favor. Bueno, muy agradecido con todos ustedes. Yo me siento, bueno, no sé si es porque, como decía Gabriel García Márquez, y un gran pensador, José de Vasconcelos, ¿verdad? Somos una raza triétnica y realmente el Caribe es bien grande, ¿no? El Caribe cultural. Así que yo me siento muy identificado con ustedes en la cultura. Cada vez que yo salía a la calle en cualquier momento en México, veía como si estuviera aquí, donde estoy, en la región Caribe colombiana, ¿no? Y con el trato, la afabilidad de la gente. Bueno, muy agradecido con toda la directiva de la universidad, con la doctora Dolores especialmente, pues que fue mi profesora, profesora Dolores en un postdoctorado en Perú, por esta invitación. Trataré de desarrollar los fundamentos de este tema. Tengo un artículo que de pronto ahí se puede ir copiando algunas cosas de la pantalla y bueno, y prometo que pronto lo publicaré para entregárselo, ¿no? De todas maneras, no quería hacer una presentación como de PowerPoint, pensaba más bien mostrarles el artículo ya elaborado para publicación y a partir del artículo pues vamos hablando. Obviamente me tocó hacerles algún tipo de modificaciones. Bueno, vamos a compartirle entonces pantalla para ir pasando. Eh, sí, señor, muchas gracias. Bueno, muy amable. Como lo tengo preparado prácticamente para una publicación, eh, digamos que el tema central del título pues es la administración dialógica, un enfoque metateórico, pero también
digamos que hay unos referentes allí con respecto a la responsabilidad social empresarial, a los negocios inclusivos, a las organizaciones, ¿verdad? Sociales, solidarias. Yo voy a intentar, para evitar que me suceda lo que acabo de decir, porque a pesar de la ya vieja experiencia docente, uno a veces abusa del tiempo. Yo voy a presentarles como primero unos contenidos, como unos referentes de lo que estoy pensando como administración dialógica, y después le puntualizo sobre algunas cosas con respecto a ese borrador de artículos. Yo creo que la parte que va a ser realmente más puntual precisamente será a partir de las preguntas. Entonces vamos a exponerles como brevemente esos referentes. Uno es el tema de la crisis o las crisis. Estamos precisamente en una crisis de la economía, porque, bueno, la economía y las ciencias sociales siempre ha estado en crisis, pero ahora ya hasta hablamos de la sociedad pospandémica, ¿ya? La crisis económica que en estos momentos se está generando en el mundo donde yo vivo es tremenda, es inconmensurable, o sea, ¿y quién lo mide? O sea, ahí es donde está el problema, o sea, que no sabemos, estamos viendo cierre de negocios en todo momento, ya nos está tocando pensar en reinventarnos. Yo, digamos, las ocupaciones que he tenido siempre han sido urbanas y académicas, y estoy visionando de pronto si estas confinamientos, no sé qué está pasando allá en México, pero yo sé que en el mundo entero se están generando cuarentenas que cada vez se alargan en algunos lugares, y eso es lo que está ocurriendo aquí. Así que de pronto en diciembre pudiera estar yo redefiniendo dónde voy a vivir y dónde voy a trabajar, porque si vamos a seguir, digamos, con esta modalidad virtual por un tiempo, los expertos de Harvard dicen que 2 años, ¿ya? Pero mire que esto, o sea, detrás, ojalá pudiera yo hablar sobre el tema de la pandemia desde el punto de vista económico, porque yo más que pandemia, como un problema de salud, yo lo que estoy viendo es todo un movimiento de la economía, una redefinición del juego económico mundial, porque es mundial, y que obviamente las repercusiones locales son tremendas, ¿no? Entonces, ahí habría que pensar, bueno, y desde la administración, ¿qué podemos, verdad? ¿Cómo se define la administración a la que estamos acostumbrados, a la que adquirimos en los programas de administración de empresas o de ciencia empresarial en la universidad? Entonces, mire que una vez estaba yo en una conferencia de Omar Atuf, y él decía que él plantea una necesidad de renovación de la administración, y tiene un libro con un título parecido, y decía, bueno, cuénteme una cosa, ¿ustedes creen que la tierra está bien o mal administrada? O sea, ya con esa pregunta de que la tierra, o sea, uno piensa siempre cuando visiona el constructo, digamos, o el imaginario, o la idea que uno tiene de administración es localizada en un lugar, y básicamente en una empresa, pero él está hablando de la tierra. Bueno, y a partir de ahí desarrolla él parte de esa teoría diciendo que, bueno, que la economía no puede pensarse como algo infinito cuando la tierra es finita, y obviamente ahí viene gran parte del problema que tenemos en el mundo, no solamente de sobreproducción, sino también de la sociedad de consumo y del calentamiento global, etcétera. Entonces, y hablar de política o de crisis política, hoy muchos se plantean que el viejo la vieja dicotomía entre comunismo y capitalismo había quedado atrás
con el derrumbamiento, ¿verdad?, de la Unión Soviética y básicamente con la caída del muro de Berlín. Y mire lo que tenemos en este momento, ¿ya? Las dos grandes potencias mundiales, China y Estados Unidos, en una pelea bárbara, que tiene que ver con producción, mercado, finanzas, etcétera. Así que estamos de alguna manera también en un marco, y ahí es donde tenemos también que pensar en la administración. Es como, ¿qué pudiera uno pensar hace 20 años en yo pues tengo, por lo menos más de 10 años está trabajando con programas de administración de empresas. ¿Quién iba a aprender uno de los idiomas de China, ¿no? Y hoy se hace necesario. Antes veíamos como natural aprender inglés, ¿verdad? Así que todo nos cambia en ese sentido, en términos de la relación entre política y administración. O sea, uno de los grandes problemas de la administración es que a veces, y yo diría que no de la administración, sino también de los administradores, pero las teorías económicas, perdón, administrativas clásicas siempre encerraron a la administración, la encerraron en una empresa. Y realmente el problema es el contexto económico, político, social y ambiental en la que se encuentra esa empresa, donde nosotros vamos en doble vía, o sea, tanto empresa como sociedad, medio ambiente, y medio ambiente también empresa y sociedad. Esa articulación entre economía, política, sociedad, medio ambiente, son referentes para una reconstrucción, una revalorización, incluso volver a pensar la administración y construir un nuevo paradigma administrativo, que es lo que estoy planteando como paradigma dialógico. Bueno, dentro de las crisis también, pues obviamente la crisis filosófica, ¿no? Bueno, algunos no verán esa crisis, o no, si no son filósofos, si no están como muy metidos en el, pero sí hay una crisis tremenda, no solamente de la filosofía, sino de la ciencia, pues los paradigmas epistemológicos clásicos, vamos a suponer desde Habermas, la visión de que la ciencia era o empírico-analítica, o histórico-hermenéutica, o crítico-social, y ahí nos encasillamos todos. Y resulta bueno, que eso también le corta con lo que, a ver, con la crisis digamos, del mundo, también ahí se refleja la crisis de las mismas teorías sobre el mundo. Entonces, nosotros estamos pensando, por ejemplo, desde el punto de vista económico, en la teoría marxista, y vemos que el marxismo real va por un lado y la teoría va por el otro, o cuando pensamos en el capitalismo, desde los clásicos, ¿verdad? Capitalistas de corte liberal, burgués y todo, y vemos esta economía en crisis y por la gran concentración precisamente de capital, y uno dice, bueno, ¿la libertad de quién? O sea, ahí hay un problema, ¿verdad? De tipo filosófico, por eso hay que pensar filosóficamente la economía, y hay que pensar filosóficamente la administración, ¿ya? Por ejemplo, decir, bueno, y acaso no debería haber unos límites para la generación de riqueza. Bueno, en Europa y algunos, ¿verdad? Se lo han planteado, por ejemplo, Felber, ¿verdad? Plantea precisamente una renovación de la misma economía. Entonces, la misma ciencia, cuando la ciencia, y mire lo que está pasando, y perdonen la recurrencia del tema del COVID-19, ¿ya? Fíjese que hasta hace poco nos decían en el diagnóstico de la enfermedad que se desembocaba en un problema, ¿verdad?, de neumonía, y de pronto, a partir de unas cientos de autopsias en Italia, dicen, no, pero es que el problema no está allí, el problema es más una especie de trombosis generalizada, y entonces no tiene sentido incluso el tema de los respiradores artificiales, sino más bien de utilizar anticoagulantes y antiinflamatorios. Y bueno, fíjense que ya allí, y vemos que algunos dicen, no, pero es que detrás de esto está una vacuna, y detrás de
de todo esto está la industria farmacéutica, que es una de las más poderosas del mundo. Ya lo veíamos en un documental que yo siempre recomiendo. La corporación está está en inglés y está en español. Ya, allí en ese monumental documental de casi 3 horas, se plantea precisamente esas articulaciones entre ciencia, administración y sociedad. Bueno, tenemos también el tema de la crisis de la modernidad y posmodernidad. Cuando hablamos de posmodernidad fue porque pensábamos que ya la modernidad y sus promesas, ¿verdad? De la racionalidad y en términos capitalistas, pues la de libre empresa, en términos políticos, pues el liberalismo y la democracia, obviamente, y en términos, ¿verdad? Culturales, la secularización, ¿verdad? De la vida. Entonces, la educación como emancipadora del ser humano bueno, y de pronto el desencanto de esa modernidad nos lleva a generar una ruptura, ¿no? Con la idea de que, bueno, se quedaron al margen otras cosas como interés, como el interés. Por eso es bien interesante el artículo, ¿verdad? O el trabajo de Habermas sobre conocimiento e interés. O sea, ¿y dónde están los intereses, verdad? Y cómo los intereses, de alguna manera, fíjense, hoy que hablamos de responsabilidad social empresarial, cómo los intereses de grupos económicos le niegan la posibilidad a el resto de la sociedad. Entonces, pero es que la posmodernidad también está en crisis, porque realmente no ha sido no ha generado una realmente propuesta emancipatoria como se quiso. Entonces, en ese sentido, el mundo, y yo pensando pues en el estudiante, quisiera obviar toda esa discusión económica, filosófica, sociológica, etcétera, y decir, no, pero lo que pasa es que la administración es una ciencia social aplicada, ¿ya? O sea, no tiene por qué pensar eso. Entonces, el problema de reducir la administración a la aplicación implica realmente, como diría ya Morán, generar una ciencia ciega también, ¿verdad? O sea, terminar en rutinas, en funciones, en procesos, sin ver cómo se relaciona la empresa, incluso con los mismos actores principales de la empresa, desde el mismo talento humano y desde la misma, digamos, funcionalidad y de la empresa. Pensemos, no hay empresa sin organización, aunque hay organización sin empresa, pero realmente la organización, ¿qué? ¿Cuál es el valor de la organización? ¿Cuál es el peso de la organización y de qué tipo de organización estamos hablando en la empresa? Entonces, ahí está también otro elemento. Ahora, cuando llegamos al tema de lo dialógico, ya, y lo dialógico, no me voy a detener allí. Precisamente una de las conferencias que en uno de los congresos de la FIS en la Universidad Autónoma de México, eso creo que fue en el 2010, yo presenté una propuesta sobre el paradigma dialógico, que es la base epistemológica de lo que estamos planteando. El paradigma dialógico no es otra cosa sin ser ecléctico, de articular todos los paradigmas epistemológicos. ¿Ya? Básicamente los paradigmas que acabo de citar de la perspectiva de Habermas, pero también de la perspectiva de lo cuantitativo y cualitativo. Esa integración, ¿verdad?, paradigmática, que obviamente ahí en la bibliografía habrá algo para soportarlo, implica cómo recomponer, cómo sacar de todas las teorías, ya se traten grandes teorías o teorías intermedias, los elementos relevantes, los elementos que son de identidad, hacer prevalecer la identidad sobre las diferencias y las contradicciones, y ahí es donde llegamos al tema de ser una propuesta metateórica. Es, digamos, es construir teorías sobre la base de las otras teorías. Entonces, pudiéramos decir que la administración dialógica es hija de las teorías o de las muchas teorías de la administración, pero algunas de ellas son destacadas como la administración científica. O sea, tiene de administración científica, o sea, lo bueno de la administración científica, la parte rescatable de la administración científica, de la teoría de las relaciones humanas de la administración, de la teoría burocrática de la administración, de la teoría sistémica de la administración. Entonces, y de esa manera
el reto de la administración dialógica ha sido, digamos, articular eso dentro de una administración con un enfoque de servicio. O sea, la administración dialógica es una administración básicamente del servicio. O sea, el servicio como un componente fundamental de cualquier empresa, y cuando estamos hablando de servicios no estamos hablando en términos económicos del sector servicio, no, sino, o sea, cualquier tipo de actividad administrativa podríamos concebirlo desde la perspectiva de servir, ya, del servir. Bueno, ahí entran entonces otros elementos, los stakeholders, etcétera. El asociativismo, digamos, es una propuesta económica, política, de un grupo en la que yo pues hago parte, que se llama Transformando a Colombia. Y cualquiera diría, bueno, pero eso no estás hablando de economía social. Bueno, sí, de economía social. No habrás hablando, ¿verdad?, de las llamadas ONG, organizaciones no gubernamentales. Sí, también implica eso. ¿Ya? Lo que más se acerca a la idea del asociativismo es la articulación de empresas sociales, en el sentido, ¿verdad?, como lo definió Mohamed Yunus, que es, bueno, es un economista, es el creador o uno de los fundadores de la llamada banca descalza, de las Grameen Bank, etcétera, y se esparció pues todo el mundo, toda la teoría del microcrédito, pero también el tema, ¿verdad?, de la construcción de empresas bajo un enfoque muy diferente, o sea, bajo un enfoque de servicio. A eso es que básicamente él le llama empresa social. El asociativismo no es otra cosa que, digamos, articular todos los sectores económicos y todas las empresas pequeñas, grandes, medias, donde no se produzca lo que nosotros vemos en lo que se ha llamado pues capitalismo salvaje, donde el pez grande se come el chico. No, es la posibilidad de la coexistencia, la cooperación, la articulación, la creación de economía de escala, etcétera, haciendo de todas las, digamos, proyectos de tipos económicos un gran ente. O sea, recomponer, ¿verdad?, todo el tejido empresarial, generar realmente democracia económica y poder, pues, hacia adentro, obviamente, generar movilidad social vertical, que es una de las fundamentos precisamente de tener ascenso social o una gran clase media. Realmente la clase media en casi todo el mundo tiende a desaparecer. Es poder realmente cohesionar la sociedad a través de la misma economía. Y aquí hay un concepto, la esmodernidad y la ciocracia, muy rápidamente. Eso, ¿cómo así desmodernidad? O sea, si estamos superando la modernidad y la posmodernidad, tenemos que darle alguna dimensión, alguna definición a lo que no es ni lo uno ni lo otro. Y entonces, ahí estamos hablando de lo esmoderno, o sea, lo que está fuera de esos dos discursos, porque ninguno de esos dos discursos logran realmente generarnos una nueva posibilidad de vida social, más en el momento en el que estamos viviendo, en medio de una pandemia que no sabemos cómo va a terminar esto. O sea, y la pandemia no es el virus, la pandemia es incluso una pandemia del mismo pensamiento. Y aquí está otro concepto, el de axiocracia. ¿Ya? Podría decir alguien, bueno, ¿por qué esos términos? ¿Por qué no hablamos, por ejemplo, de administración de valores? Vale, pues, podemos hablar de una administración de valores, ¿verdad? Y cambiarla por el servicio, pero obviamente el servicio está más definido, o sea, es mucho más concreto que el concepto, ¿verdad?, de valor. El valor es lo que subyace precisamente, o los valores en este caso es lo que subyace el servicio, pero estamos hablando de la axiocracia en términos de generar algo mucho más depurado, porque ya sabemos cuáles han sido los límites de la democracia, es la posibilidad de movernos en una sociedad realmente que la economía, la política, la cultura gira alrededor de valores. Bueno, ¿me regala cuántos minutos vamos? ¿Cuánto tenemos en este momento, doctor? Vamos todavía, nos quedan algunos 15 minutos, doctor. Listo, muchas gracias. Entonces vamos a otros elementos y trataré de ser un poco más breves aquí en esto, porque quiero mostrarles como a mí me gustan como los dibujos, los esquemas, porque permiten de pronto
ver más claramente las cosas. Entonces, hay unos antecedentes de este enfoque. El primero, ustedes ven allí a la izquierda unos conceptos, ¿no? Dice lo conceptual, lógico. ¿Qué son esos? Esos son racionalidades. Mario Bunge fue un filósofo, murió este año, de 90 y tanto, 98 años, vivía en Canadá. Mario Bunge alcanzó a conocer esta propuesta, pero no me dijo ni sí ni no. O sea, no dijo lo avalo, no dijo no lo avalo. Y yo vengo trabajando con esto desde hace no sé cuánto, quizás 20 años, porque es que el concepto de racionalidad que maneja Bunge para la ciencia, para el realismo científico, que es, digamos, su enfoque filosófico, se puede aplicar a todo tipo de, ¿verdad? De discursos y de paradigmas y de, ¿verdad? De concepciones. Entonces, o sea, no hay algo, no hay una construcción social, no hay ningún tipo de conceptualización que no tenga una racionalidad conceptual, lógica, metodológica, nociológica, ontológica, menos la última. Las anteriores las planteó Bunge, pero yo le agrego esta última, que la llamo trascendente porque tiene que ver con un elemento que la ciencia comúnmente y su base filosófica, llámese racionalismo, empirismo, positivismo, realismo, etcétera, como antecedentes de los paradigmas epistemológicos, dejaron por fuera. Y dejaron por fuera el amor, la libertad, la autonomía, o sea, la condición humana. Y es que estamos hablando, ¿verdad? Por eso me gusta la idea de Manfred Mannef cuando habla de administración a escala humana. O sea, la teoría dialógica de la administración es una administración de ese tipo, una administración que va a la esencia del ser humano. O sea, estamos tratando, es con seres humanos, no con cosas, ¿verdad? Sino algo muy especial, alguien que tiene, ¿verdad? Emociones, sentimientos, razón, ¿verdad? Pero que tiene algo que no lo podemos reducir y es espíritu. O sea, ese espíritu, el ser humano tiene su espíritu. Ahora, si muerto o vivo, ya es una discusión teológica incluso. Entonces, tenemos, ¿verdad? Unos antecedentes. Los antecedentes, pues, es lo que, digamos, en la parte anterior que acabo de decirle, la pobreza, por ejemplo, se nos habla de que América Latina es una región rica con gente pobre, ¿verdad? Entonces, eso lo dijo un ilustre economista, ¿verdad? Y sociólogo argentino de apellido Clisper, donde dice, hombre, pero ¿cómo? Esa es riqueza paradojal. O sea, esa riqueza, o sea, con tantos recursos, yo no sé en este momento en el ranking mundial cómo esté México, pero yo entiendo que Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo. O sea, que Colombia somos ricos en todo. O sea, tenemos flora, fauna, ¿verdad? Tenemos, y el subsuelo ni para qué, pero vamos, hablemos de biodiversidad. O sea, es más, yo estoy aquí cerquita, a unos pocos kilómetros de un sitio Ramsar. Es uno de los lugares más ricos del mundo en avistamiento de aves. O sea, ahí llegan. Y es más, por construir una carretera, fíjese cómo la racionalidad económica va en contravía incluso del equilibrio del medio ambiente y de las sociedades. Y es una de las regiones más pobres que tiene Colombia. En estos días se han generado unas tragedias terribles. La gente hace que los carrotanques de gasolina se le meten cosas en la carretera para que se volteen y robarse la gasolina. O sea, eso es una cosa espantosa. O sea, y es uno de los sitios más ricos, ¿verdad? En biodiversidad. Y en peces, hay entre peces y aves, hay más de 100 especies diferentes, tanto de peces como de aves, en ese lugar. Incluso podría ser un gran atractivo turístico y no lo es, ¿ya? Entonces, bueno, esos son parte de esos antecedentes que cómo es posible, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el problema de la riqueza? Si en recursos económicos o en recursos en la tierra, los factores tradicionales de la riqueza, pues son tierra, capital, trabajo, pero pues, se dejaron por fuera otras cosas que son considerados intangibles por algunos, que es como el conocimiento, ¿verdad? La motivación, el talento, todo ese tipo de cosas. Entonces, todos esos elementos intangibles, ¿verdad? Vienen siendo componentes fundamentales de esta nueva
Ahora, no es que se va uno al extremo, o sea, no es que entonces no vaya a valorar los otros factores o los factores tradicionales de riqueza. Es que esos factores sin lo otro no funciona. Es que si estamos hablando hoy de sociedad de conocimiento, ¿verdad? Es porque vemos que el conocimiento es también capital, ¿verdad? Y hay capital intelectual y hay capital relacional, ¿verdad? Hay capital moral, si queremos, ¿verdad? Hay capital espiritual, está el elemento del talento, o sea, lo que interesa, lo que vale realmente la creatividad, por ejemplo, de una persona, la responsabilidad, el cumplimiento, etcétera. Entonces, ahí hay unos elementos. Cuando hablamos, por ejemplo, del carácter de Howe, ¿ya? Ese es un concepto sociológico de un sociólogo colombiano nuestro, por cierto, barranquillero, pero que trascendió a todo el mundo. Allá también, en México, se dieron estudios sobre, por ejemplo, cómo sobreviven los marginados, se dieron estudios sobre la desesperanza aprendida, o sea, desde la antropología, desde la economía, se dieron estudios donde vemos también estas personas que terminan adaptándose al medio, y qué bueno que se adapten al medio, pero adaptarse al medio de una manera negativa. O sea, de pronto no son depredadores del medio, pero tampoco logran una vida decente, una mejor calidad de vida, un bienestar. Entonces, eso acá le llamamos el dejado o el complejo del dejado. Eso mismo lo podemos encontrar en cualquier país latinoamericano y lo podemos encontrar también en México, obviamente. Entonces, bueno, la lógica de la que estamos hablando es una lógica dialógica. O sea, suena casi redundante, ¿verdad? Una lógica diferente. Así como hay lógica dialéctica, lógica formal, hay una lógica que permite integrar, ¿verdad? Que permite valorar. La diferencia básica ahí de lo dialógico con lo dialéctico es que mientras que la dialéctica hace prevalecer la contradicción, lo dialógico hace prevalecer la identidad. Es decir, si queremos construir un nuevo tipo de sociedad y un nuevo tipo de empresa, tenemos que hacer prevalecer en lo que realmente es común para todos, es necesario para todos, nos interesa a todos, ¿ya? Y no lo que nos hace diferente. Entonces, hay que mirar a ver cuáles son los puntos de convergencia. Hay puntos dentro de la racionalidad metodológica, como ahí, esas son como una sigla de investigación, acción participativa total. O sea, los procesos, digamos, y eso es como un ejemplo, la IAPT, realmente es IAP, pero yo le agregué la T. La IAP se conoce en el mundo como investigación, acción participativa, es un método de investigación. Pero ¿por qué aparece allí dentro del discurso la investigación, acción participativa total? Porque si nosotros, digamos, gestionamos la empresa desde la construcción de saberes de los actores, pudiéramos agregarle valor. A ver, ¿cómo así? A ver, yo tuve la oportunidad ahorita de estar en un par de doctorados de UNES, México, ¿verdad? En el de psicología y en el de educación. Pero tocábamos el tema de los temperamentos, porque regularmente la teoría de temperamentos tiene más de 2000 años y se pudiera pensar que eso es del resorte de los psicólogos. Pero es que, a ver, la administración toma de la psicología, de la sociología, de la economía. O sea, la administración sin esas ciencias no hubiera podido configurarse. Entonces, pensar en términos de talento, pero es que el talento, o sea, hay diversidad de talentos. Y si queremos, hay diversidad de inteligencia. Entonces, ¿cómo hacer que los talentos y las inteligencias, los temperamentos, bajo, obviamente, otros desarrollos, no necesariamente la teoría clásica, ¿verdad?, de temperamento Hipócrates, o sea, cómo hay unos perfiles, por ejemplo, de trabajo que se pueden aprovechar dentro de la empresa. Eso implica agregarle valor, porque es que no todos podemos o tenemos las mismas capacidades, entre comillas, competencia para hacer un mismo trabajo. Entonces, allí está, ¿verdad?, otro referente. Bueno, la crisis, ya para qué me amplío más el término de crisis, cuando ya en la parte anterior hablamos de las crisis. El programa Unidos es una forma como yo quise, eso tiene que ver con la tesis doctoral. Yo la tesis doctoral se la enlazo allí, en una presentación. El programa Unidos es una sigla, digamos, es la reconstrucción de un programa que vi en África. Bueno, yo no lo pude ver, lo vio mi esposa en África, en varios países africanos,
donde allá, es más, hay algo que se llama Ubuntu, muy diferente a Umoja, es un programa que se desarrolla en varios países africanos donde las comunidades se reúnen, se organizan, trabajan. Entonces yo generé una propuesta, trabajé 5 años en una comunidad tratando de aplicar la administración dialógica, ¿verdad?, para generar tejido empresarial. Entonces, unido ahí es uniendo nuestras dones y oportunidades sociales, o sea, iniciativas, dones y oportunidades sociales. Bien, bajo los valores que tenemos planteado ahí. Entonces, ahora sí, vamos a ver, ya como les dije, yo apenas voy para el resumen y lo voy a leer para que de pronto quede miércoles. Dijo sobre muchas cosas y en concreto, ¿qué dijo? Bueno, voy a leerle por lo menos el resumen, voy a pasar rápidamente al resto del artículo y me voy a detener en unos 2 o 3 dibujos para dar lugar, digamos, a preguntas. Mucho se habla de la crisis del capitalismo y del socialismo y las posibilidades de superarlos desde diversas perspectivas o miradas. Una de esas es la tercera vía de Anthony Giddens, ¿verdad? O la economía del bien común que ahorita citaba de Christian Felber. O el desarrollo a escala humana que está más cerca, es del chileno, ¿verdad?, Manfred Manif. ¿Ya? O de un nuevo modo de desarrollo, aunque tiene un enfoque neomarxista, que de Julio Silva Comenares. O la era del desarrollo sostenible de Sachs. Bueno, o de Amartya Sen, que fue premio de economía. Bueno, hay tantos autores. Uno de los autores, bueno, que uno de los que más me gusta pues es Omar Atú, ¿ya? Y obviamente hay bastante empresarios. Y ahí está, digamos, la propuesta de Mohamed Yunus, ¿verdad?, que fue premio Nobel de Paz, con el concepto de empresa social. Bien interesante. O sea, todos esos son elementos referentes de una administración dialógica. Bueno, entonces vamos a buscar algunas ideas allí para ir redondeando. Yo le pedía al doctor, ¿cómo andamos? ¿Cómo vamos de tiempo, doctor? Me angustio de no ir al grano. ¿Qué me dijo? Vamos, adelante, doctor. Vamos a ver las... Sí, bueno, listo. Sí, es que yo estoy acostumbrado a hablar hasta que ya no aguantemos y estamos en 40 minutos nomás. Entonces, bueno, todo esto es teoría, ¿verdad? Entonces ya de una u otra forma se ha tocado. Bueno, miremos esto, miren este ejercicio, ¿ya? De cómo porque es que, a ver, la administración como ciencia tiene que, ¿verdad? Como ciencia, o sea, debe tener un soporte epistemológico, ¿cierto? Entonces, ahí está el soporte epistemológico, en la columna de la derecha están las diversas racionalidades de las que le hablé ahorita, y está la aplicación de esa taxonomía de racionalidades a las teorías administrativas, o sea, en otras palabras, este es un ejercicio metateórico, yo lo he hecho varias veces con estudiantes, incluso de pregrado, donde decimos, bueno, vamos a tratar de estudiar las teorías administrativas desde la perspectiva de cuál es su racionalidad lógica, metodológica, ontológica, evaluativa, práctica. Y miren, voy a leer solamente 2 o 3 para que vemos cómo esa teoría propuesta por Bunge del sistema de racionalidades puede ser aplicable acá y nos lleva a un nuevo tipo, ¿verdad?, de administración, que sería la administración dialógica. Vamos a tomar solamente aquí 4 teorías, ¿ya? La teoría de la administración científica, la teoría burocrática de la administración, la teoría de las relaciones humanas, la teoría sistémica de la administración y obviamente la organización dialógica. Podemos ver cualquiera cosa, vamos a ver la primera, por ejemplo, desde perspectiva lógica. De administración científica, dice racionalidad, el trabajo de acuerdo a tareas, o sea, divide el trabajo de acuerdo a tareas, dividir y controlar el trabajo para buscar eficiencia. O sea, recuerden a Taylor, ¿verdad? Tiempo y movimiento y todo ese tipo de cosas. Entonces, la eficiencia es un concepto, ¿verdad? Los métodos de trabajo es un elemento fundamental ahí, dentro de la teoría de la lógica, ¿verdad? La teoría científica de la administración. Pero miremos lo burocrático. Dice racionalizar el trabajo por responsabilidades y funciones con base a normas. O sea, la teoría burocrática es extremadamente normativa, la organización burocrática. La teoría de las relaciones humanas, reforzar la cooperación, eso es lo que plantea esa lógica, ¿verdad? Racionalidad lógica, para mejorar la productividad, a partir, ¿verdad?, de la cooperación, de las relaciones humanas.
de la interacción. Hoy hablaríamos de la inteligencia emocional, aunque en ese tiempo no se hablaba de eso. La teoría sistémica, ¿ya?, implica la alineación de la organización para su adaptación interna y externa y la superación de las contingencias. Bien, si tratáramos de integrar todo eso, a ver, ¿qué plantearía una organización dialógica? La búsqueda de acuerdos y consenso, compartir la visión para buscar aliados o asociados que trabajen por los objetivos organizacionales. Entonces, allí con eso, ¿verdad? Lo importante aquí, fíjense, búsqueda de acuerdos y consenso. El consenso es obviamente una utopía, o sea, es muy difícil realmente lograr los consensos. Entonces, vamos a ir a este otro elemento de tipo nociológico, enfocado en el poder del jefe. Eso estamos hablando de qué? La teoría clásica, ¿verdad? En la administración científica clásica. O clásica de la administración, enfocado en las funciones y tareas, la teoría burocrática de la administración, enfocado en las condiciones favorables del trabajo, la teoría de las relaciones humanas, enfocado en la estrategia de la organización frente al contexto, la administración estratégica, por ejemplo, es un enfoque sistémico de administración. Y la orientación hacia el servicio es propio, ¿verdad? Enfocado al desarrollo de la persona de la administración dialógica. Vamos, por ejemplo, bueno, aquí le planteaba yo sobre el tema de por ejemplo, la racionalidad trascendente, o sea, dentro de la teoría taylorista, de buscar la prosperidad de la empresa y del trabajador. O sea, a las personas se le pagan por su productividad, ¿cierto? Mientras que en la otra se profesionaliza el trabajo. Estamos hablando ahí en la profesionalización del trabajo, en la teoría burocrática de la administración, mientras que en la teoría de las relaciones humanas, más bien se enfatiza el aspecto motivacional del trabajador, la cultura y el clima organizacional. En la teoría sistémica, la preparación, digamos, de los cambios, es básicamente una teoría que enfatiza mucho el emprendimiento y la innovación, ¿ya? En el marco, ¿verdad?, de la teoría dialógica de la administración, se buscan procesos de transformación. Ya en Harvard, ¿verdad?, nos hablaron mucho del proceso de transformación. Y la transformación ahí es una transformación que es integral, es económica, política, social, del ser humano. La transformación, ¿verdad?, de la empresa. Bueno, vamos a pasar, yo le estoy diciendo que les dejo esto, porque fíjense, son 8 componentes y todo eso hace parte de la tesis doctoral. Y vamos a pasar algunas, por ejemplo, esta perspectiva. Vuelve el tema de la administración dialógica, los componentes. Voy a hablar solamente de una definición y más bien cómo se refleja o cómo se aplica dentro de la administración dialógica. Por ejemplo, la racionalidad conceptual de la organización. ¿Qué es eso? Se refiere a la lógica de la cultura de la organización, a la identidad de la organización, cómo maneja la información y la comunicación. ¿Cómo lo hace la administración dialógica? Reconociendo, digamos, la diversidad de representaciones, ¿ya? Concesiones, saberes, tipo de conocimientos, o sea, se promueve una cultura de la participación. Recordemos que en la teoría administrativa, y prácticamente en casi toda, alguien, ¿verdad?, tiene el saber, es más, el saber pericial, el saber, la persona que tiene el conocimiento, ¿verdad?, de teoría administrativa. Y ahí, en ese sentido, la persona, por eso ahorita hablé de IAP, porque la IAP plantea relaciones horizontales y la idea de generar construcción colectiva de conocimiento. Pero ¿acaso, digan, o sea, pensemos en términos que eso va a cambiar? Ahora que nos van entre comillas, a limpiar los salones de clase, van a ser los técnicos, porque los salones de clase van a ser precisamente esto que tenemos en estos momentos. Pero antes, nosotros necesitábamos, cuando llegábamos a la clase, tener todo organizado, ¿ya? Y entonces, ese conocimiento que tienen ellos y esa participación que tienen ellos es fundamental en lo que el estudiante, ¿verdad?, piense y en los procesos, ¿verdad?, que se dan al interior. Por lo tanto, nosotros no podemos decir que no necesitamos de alguna persona dentro de una organización, porque todos tienen saberes y todos le aportan valor a la organización. Entonces, ahí precisamente está una de las características de la administración dialógica, ¿verdad? Y bueno, y siguen las otras características. Vamos a buscar y saltarnos algunas. Por ejemplo, esta que dice racionalidad nociológica, ¿ya?, de la organización, corresponde a la lógica de la dirección, lo que motiva e interesa a esta, o sea, cómo se dirige. Porque es que es muy diferente la administración clásica, ¿verdad?, taylorista. A mí me gustaría, me imagino que ya lo hicieron, si no lo han visto, se la ven en la película de Charles Chaplin de Tiempos Modernos. Esa es una película casi obligada, de 1936.
En esa película se muestra prácticamente la teoría clásica de la administración, en esa película, y es muy, casi un documental. Y bueno, y si nosotros vamos a los otros tipos de administración, el tipo de liderazgo, por ejemplo, burocrático, ¿verdad? Entonces, ligado a qué? Al conocimiento de las normas y a la aplicación de las normas y a los procesos. O la teoría, ¿verdad?, desde las relaciones humanas, ¿verdad? La teoría, ¿verdad?, desde el poder, digamos, facultar sobre base de las competencias, etcétera. Entonces, pero mira aquí, o la teoría de la dirección basada en estrategia, bajo una concesión competitiva de océano rojo. Así no funciona la administración dialógica. La administración dialógica funciona más en un océano azul, ¿ya? Es más una orientación, un liderazgo de servicio, ¿ya? O sea, obviamente no estamos dentro de esa, o sea, esto puede sonar como muy romántico, pero es la supervivencia del mundo que tenemos en estos momentos, sobre todo de los pequeños. Si se asocian los grandes, si se crean clústeres o economías de aglomeración, ¿por qué los pequeños, si por ejemplo en el caso de Colombia gran parte de la economía está en manos de microempresarios, pequeños empresarios? Por qué no precisamente implementar el asociativismo, que es una concesión económica, ¿verdad?, para articular todo ese tejido empresarial? ¿Por qué no lo podemos hacer? O sea, ¿por qué esas pequeñas? Y sí lo hacemos. Mire, yo hoy estaba recordando, una persona, yo no sé si allá en México pasa igual, vendedores ambulantes de frutas y todas esas cosas, ¿ya? Un estudiante le dio por crear una especie de software y compartir para que esas personas pudieran eh, 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 tener como las direcciones de servicios que le están solicitando a través, ¿verdad?, de un número telefónico, y poder localizar entonces los clientes, acercar a los clientes, y eso está beneficiando a mucha gente. O sea, ¿qué tuvo que hacer? Hombre, pensar en un enfoque de servicio y poder integrar los esfuerzos pequeños, o sea, que realmente sí se puede y se hace, ¿ya? Y se hace realmente. El problema está, digamos, en que tenemos una lógica muy depredadora, muy centrada en nosotros, muy sálvese quien pueda, muy, ¿verdad? Y eso es lo que nos ha llevado a que el mundo en este momento sea insostenible. Ya, el mundo es insostenible porque lo han creado. Hoy la culpa se la están echando, incluso de la perspectiva de la pandemia, se la están echando al ciudadano común que es víctima. O sea, hay una gran concentración, ¿verdad?, de capital, pero no, la solución tampoco es el comunismo de arrebatarle la plata al rico, no, es generar, ¿verdad?, procesos económicos, ¿verdad?, de integración, ¿verdad?, donde realmente podamos coexistir todos, ¿ya? O sea, de crear economía inclusiva, de crear negocios inclusivos, ¿verdad?, de generar procesos de participación. Entonces, bueno, todo eso está dentro, ¿verdad?, de la propuesta. Vamos a plantear algunas. Bueno, voy a pasar un poquito por este enfoque, porque la administración dialógica es un enfoque sistémico. Entonces ahí está la teoría, ¿verdad?, de Bertalanffy, pero no solamente de Bertalanffy, está por ejemplo la teoría de B, de Michael B, ¿verdad?, sobre la complejidad irreducible. O sea, todo en el universo se encuentra en sistemas. Todo, o sea, todo tenemos, es más, el mismo cuerpo tiene sistemas, ¿verdad? Diversos sistemas, digestivos, ¿verdad? Respiratorio, etcétera. En la sociedad también es así. Y los sistemas tienen una estructura. Y aquí hay un elemento fundamental que no había tocado antes, pero que es incluso la médula de la teoría social subyacente a la teoría de la administración dialógica, y es el desarrollo del potencial humano. Una teoría que yo vengo trabajando desde 1994, ¿verdad? Esa teoría se plantea que todo desarrollo hay que verlo como la integración de 5 variables: las oportunidades, las necesidades, las capacidades, las acciones y logros. Para plantearlo de una manera muy breve, pensemos en algo tan elemental como una necesidad básica, ¿verdad? Bueno, el hambre, ¿ya? O sea, tenemos esa necesidad, ¿verdad? Y es la carencia, ¿verdad?, de alimentos, pero debemos tener capacidad para, ¿verdad?, adquirir los recursos para alimentarnos de alguna manera, lícita o ilícitamente, pero debemos tener la capacidad para poder adquirir los recursos que requerimos para satisfacer las necesidades. Pero si no hacemos nada, o sea, tiene que haber una acción, ¿verdad?, para obtenerlo, pero también tiene que haber una oportunidad y por último un logro, que es la medida de la satisfacción de esa necesidad. Si estamos hablando
de potencialidades a nivel financiero, a nivel de desarrollo territorial, siempre van a estar ahí esas 5 variables. Entonces, plantear el desarrollo de la empresa como la relación entre, por ejemplo, las oportunidades de la organización, o la necesidad de desarrollo de talento humano, o la capacidad de desarrollo de procesos, ¿verdad? Y de construcción de conocimientos dentro de la empresa, o las acciones de servicio, o la integración como logro. Es decir, este es un esquema que plantea que la necesidad de integrar ¿verdad? Los procesos, los grandes componentes de la administración. Recordemos que los componentes clásicos de la administración siempre fueron otros, ¿verdad? Dirección, control, etcétera. Entonces, aquí están planteados otros. Y estos son los esquemas que le planteaban, que ya para terminar y pasar, digamos, a los comentarios sobre aspectos filosóficos. Por ejemplo, fíjense en esto, ahí se ve por lo... mire, ese dibujo que tenemos allí tiene que ver mucho con un sociólogo norteamericano que generó una propuesta de tipo metateórica, George Ritzel. Ya, él plantea, digamos, la relación entre lo microsociológico, y en ese sentido, lo microsociológico en una empresa, ¿qué es? El sujeto, el trabajador, ya es la parte micro, y lo micro allí sería, hay una categoría ¿verdad? De tipo axiológico que es el ser, o sea, es lo más importante dentro de una organización, el ser, esa es la persona, y ahí está también, detrás de eso estaría el talento. Bueno, eso se esquematiza en otra figura. Con respecto a una organización, con respecto a una categoría axiológica, un estar, con respecto a qué, a un macro, a algo macro, a un contexto, ¿verdad?, de la empresa. Y si vemos del lado de la relación entre lo subjetivo y lo objetivo, ¿verdad?, entonces encontramos entre lo subjetivo la racionalidad, y hay el método, el conocimiento, lo subjetivo, lo intersubjetivo, o sea, las representaciones o la cultura de la organización, por un lado, ¿verdad? Pero por el otro lado tenemos un actuar, ¿verdad? Un objetivo que tiene que ver, ¿verdad?, con todos los, digamos, servicios que genera, ¿verdad?, la empresa. Entonces, ahí tenemos, digamos, la validez de todo este discurso estaría dado en la satisfacción, o sea, la satisfacción de todos los actores de la organización. Este otro esquema, ¿verdad? Es que dentro de digamos, como que dice las categorías como conceptos gruesos de la administración dialógica, el talento humano es la base, es el soporte, ¿ya? Segundo, los procesos. Estos procesos son básicamente los procesos ligados al conocimiento, ¿ya? Tercero, la organización. Cuarto, la gestión, ¿verdad?, de los recursos. Allí está incluso unas definiciones que yo las aporto, pero no voy a detenerme en ello, ¿verdad? Unas definiciones, o sea, ¿qué sería? Entonces, ¿cómo se define entonces la administración desde esas relaciones? Vamos a mirar otros elementos. ¿Ya? Aquí está. Talento, conocimiento, organización, gestión y el proceso de evaluación de las potencialidades de desarrollo. O sea, en talento, fíjense, hay otros elementos, está su categoría. El liderazgo, los perfiles, los temperamentos, o sea, es rescatar la persona como elemento fundamental dentro de una empresa. ¿Ya? Del lado del conocimiento están los planes, ¿verdad?, los métodos, ¿verdad?, los métodos de trabajo, los diferentes procesos. ¿Ya? Del lado de la organización está la relación con el contexto, ¿verdad? Recuerden que cuando hablábamos ahorita de Omar Atub decía, bueno, ¿y cuáles son los límites, ¿verdad?, de la empresa o los límites de la economía? O sea, ahí está, siempre vamos a estar en un contexto. ¿Ya? La gestión, mire, para ponerle un ejemplo, y perdone que vuelva a tomar como referente el tema de la pandemia. Allá en México, y no solamente eso está pasando en México, están pasando en varias partes del mundo, muchas personas están superando el COVID-19 con el dióxido de cloro. Y es supremamente barato, ¿ya? Y funciona y tiene base científica. Hay cantidad de literatura científica, ¿verdad?, alrededor del dióxido de cloro. Pero es que el dióxido de cloro entonces invalidaría una vacuna. Entonces, sí ven que lo que... Ahora, cámbiale, no pensemos en dióxido de cloro, pensemos en otras cosas, pero es que eso es supremamente barato. Podríamos estar cambiándolo por ivermectina, que también está de moda, y otras cosas. Entonces,
allí, en ese punto, ¿verdad? O sea, hablamos del conocimiento y el conocimiento es poder. O sea, a ver, cuando hablamos de la industria farmacéutica es porque pensamos que hay conocimiento científico que valida, ¿verdad? Cierto tipo de producto. Pero es que el conocimiento científico está también detrás de la herbología. ¿Ya? O sea, no estoy hablando ¿verdad? De los chamanes, no, de los productos naturales, ¿verdad? Que tienen efectos medicinales y que de hace mucho tiempo se han estudiado esas propiedades y que se pueden aprovechar. Por ejemplo, el agua de mar. El agua de mar se puede tomar, o sea, no así como, ¿verdad? O sea, pero combinada, ¿verdad? Con el agua que tomamos corrientemente, pues, y contiene una cantidad de nutrientes, pero casi nadie nos habla de ese tema. Pues no nos hablan de ese tema porque eso choca con los intereses económicos de alguien, ¿cierto? Mire la visión de estructura empresarial lógica, en términos de departamento, talento humano, ¿ya? Investigación y desarrollo, la estructura administrativa, ¿verdad? De la organización, de la en los otros esquemas siempre hay más dirección, pero es un componente dentro de esa estructura, y está la parte que tiene que ver con producción y servicio. Y mire cómo o sea, cuál es tanto el concepto de calidad como transversal y el departamento de bienestar, ¿verdad? De la organización y el servicio al cliente como momentos de verdad dentro de esa perspectiva. Bueno, lo que estoy planteando aquí es como una propuesta, yo voy a cerrar ahí, ¿ya? De cómo, fíjense que lo dejo en blanco, ¿ya? Talento, conocimiento, organización, servicio, integración, como categorías fundamentales de la administración dialógica. Talento, conocimiento, organización, gestión, integración, y en sus respectivos, ¿verdad? Componentes de racionalidades, ¿verdad? Para aplicarlo a una empresa determinada, la que queramos. Entonces voy a leer la conclusión porque son 2 párrafos nomás y de pronto tengo unos minuticos allí. La administración dialógica es producto de una integración metateórica entre paradigmas epistemológicos y disciplinares. Es una concepción de servicio fundamentada en un marco axiológico, aporte de la filosofía, psicología, sociología, pedagogía, entre otras disciplinas. Pues era necesario volver a pensar la administración como ciencia social, cosa a la que se le da poca importancia en el ámbito académico. Curiosamente, yo le pregunto a mis estudiantes, ¿qué tipo de ciencia es la administración? Y no me responden. Y lo peor es que algunos administradores tampoco han pasado por ahí, o sea, no han visto la dimensión científica de la administración. Y es más, muchos no ignoran que la administración es una ciencia social, aplicada, por supuesto, pero es ciencia social. El investigador se propuso un camino difícil de recorrer, pues así como para estudiar lo social en un fenómeno individual pone a prueba la diferencia de articulación entre la psicología y la sociología, haber escogido la extrema pobreza. Bueno, ahí estoy hablando digamos, de los experimentos sociológicos y administrativos para validar la propuesta, porque no es hablar solamente, bueno, aquí está una teoría, sino, bueno, la teoría cómo se valida en procesos, por ejemplo, en proyectos. Por plantearle, mire algo que acabo de leer antes de entrar a la conferencia. Vamos a ver si me meto, ¿cómo me meto? Aquí estaba, lo vi de WhatsApp, y me llamó la atención un artículo de la FAO, ¿ya? El artículo está aquí, sobre la agricultura y la pandemia, está diciendo que la FAO recomienda al gobierno que declaren la agricultura como actividad estratégica, dice que van a morir cantidad de millones de personas en América Latina, de hambre, porque bueno, ya había unos antecedentes gravísimos y me llama la atención un comentario que hace este señor, ¿ya? Vivanco. Entonces yo hice, después, inmediatamente hice el mío. Esto lo acabo de hacer, ya hace poquito. Aquí dice que hace un minuto, ¿no? Dice, para repartir alimento hay que tener alimento. Para tener alimento hay que producirlos. La cadena de seguridad alimentaria empieza con apoyo a los productores de alimentos. Entonces, mire yo soy muy fuerte, a veces suena como ofensivo la manera como, por ser directo, como digo las cosas, y yo digo, bueno, sería una tontería que se diga que hay que fomentar la agricultura si la gente no puede comprar alimentos. Y no puede comprarlo porque se les impida trabajar debido a la pandemia. Que la OMS declare superada la pandemia sería más que honesto, para que la FAO, otra mano de la ONU, deje de decir tonterías. Bueno, con eso les estoy diciendo que realmente la economía,
la administración, la sociología, la política son, digamos, dimensiones de una misma cosa. Eso es lo que pues quería compartirles en este momento. O sea, ahí, digamos, están como las bases, unas bases filosóficas, sociológicas, psicológicas, etcétera, de una nueva concepción de administración, es lo que quería presentarles. Estoy en deuda de todas maneras con el artículo. Bueno, no sé si creo que por primera vez cumplo con el horario o me pasé. No. No, no, estamos en tiempo, doctor Chajin. Bueno, ahora solicitamos por aquí a todos los que estamos en el área de posgrado, por favor, tener un espacio, una conversación, algunas preguntas que tengan aquí para el doctor Chajin. Con todo gusto pueden abrir sus micrófonos, sí, y hacer la pregunta aquí a nuestro ponente. Pues sabedores de antemano que parte de un posgrado, una maestría que nosotros estamos cursando, y más que nada en las áreas administrativas, pues vemos que nos vamos mucho por el lado cuantitativo. Tratamos nosotros de medir, buscamos mucho la cultura de estar sacando la producción, de estar atendiendo, de estar vendiendo, pero esta nueva teoría, doctor Chajin, que nos trae la forma dialógica, y más que nada orientado o alineado mucho a lo que bien nos comenta de que las ciencias administrativas van cambiando muchos a las ciencias sociales aplicadas, ¿verdad? Desde nuestra perspectiva, nosotros como alumnos, ¿verdad?, ¿qué nos recomienda alinearnos a lo mejor para trabajar dentro del área de la ciencia o de la investigación? Bueno, no sé si puedo responder la pregunta, o sea, y de pronto voy a, o sea, la respuesta es mucho más general que lo que debería responder. Pero a mí me preocupa mucho que los estudiantes, y yo vengo indagando eso, pero no he hecho investigación. Ahora, yo soy docente investigador, o sea, mi trabajo, y soy docente investigador dentro de una facultad de ciencias económicas administrativas. O sea, lo que debo estar siempre produciendo, ¿verdad? Investigación, y soy también coeditor de una revista de administración. Pero, ¿qué problema? Y yo sé que no solamente pasa donde he estado por 30 años siendo profesor. En el perfil de los estudiantes de administración, incluso los egresados, está la búsqueda de empleo. ¿Empleo dónde? ¿Ya? Y es más, lo peor es que pensemos que la administración forma, la universidad forma empresario. ¿Y cómo? ¿Ya? O sea, y ese es el perfil, o sea, y eso es lo que, o sea, eso es lo que estamos llamados a hacer. O sea, a ver, con todos nuestros talentos, con todo esta, digamos, complejidad, incluso en términos filosóficos, de la economía, ¿no deberíamos estar nosotros produciendo más bien empresas? Ahora, no deberíamos nosotros estar, porque es que a ver, nos han formado para ser empleados de otros, ¿ya? O sea, el dueño del capital está allá y nosotros pues sencillamente somos apéndices de los procesos. En la formación, yo te diría, es buena la formación cuantitativa. El hecho que yo sea sociólogo no quiere decir que, de verdad, que siempre vaya por el lado cualitativo. Es cierto que uno tiende, ¿verdad?, al lado cualitativo. La utilización de todas las baterías, ¿verdad? Bueno, a un amigo hablaba de la cuantiofrenia, algo así, como ese impulso a medirlo todo y a prepararse y a volver todo número, ¿no? Y desconociendo las otras dimensiones del humano, ¿verdad? Donde está precisamente el conocimiento. Yo creo que gran parte de las falencias de la formación del administrador es que poco conoce su contexto, ¿ya? Y además poco trata de resolver los problemas de manera cooperativa o de manera colaborativa, ¿ya? Entonces, nosotros pudiéramos estar, es más, podríamos vender esta conferencia, por decirle algo. O sea, ahora, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no hacemos un diplomado y vendemos? Y los que estamos aquí, pero a veces no se nos ocurren esas cosas. O sea, cómo agregarle valor, por ejemplo, y cómo
decirle al empresario, al dueño de la empresa educativa, decirle, un momentico, o sea, yo tengo estas cosas, pero ya, yo tengo estas cosas y te vas a beneficiar con ellas, ¿verdad? Pero podemos ser socios, ¿ya? Podemos ser socios, pero mucha gente no está pensando así. Entonces, la perspectiva dialógica y de la administración permite algo que yo le he llamado pensamiento divergente, no divergente, sino divergente, que es la capacidad, es un proceso metacognitivo, que es cómo nosotros, a partir de estos ejercicios que hacemos, podemos generar algo, un producto. O sea, podemos pensar en construir un producto común. Ya, o sea, a ver, ¿por qué no? Y volvamos al tema del diplomado. Vamos a suponer que este ciclo de conferencias lo convertimos en un diplomado y yo lo ayudo a vender acá a las universidades en las que hago parte. Y ganamos, ambos ganamos. O sea, a mí me gusta una población por acá, un departamento que se llama de Antioquia, en Colombia, donde dice la plata, fíjate, suena sencillo, dice la plata está hecha, hay que buscarla. O sea, a ver, ¿por qué no emprendemos? ¿Por qué no hacemos emprendimientos innovadores? O sea, no es solamente innovación, sino emprendimientos innovadores. Entonces, son retos realmente para, o sea, yo creo que nosotros debemos tener como dos currículos. ¿Ya? El currículo de la universidad y en nuestro propio currículo. Es decir, desde que entramos, ¿y tú para qué? ¿Para qué estás allí? O sea, ¿cuál es tu proyecto de vida? O sea, ¿qué vas a hacer cuando egreses? No pensando en que le pregunto a los estudiantes desde el segundo semestre, yo le dicto de epistemología en segundo semestre y modelo de investigación en sexto semestre, y le digo, bueno, cuénteme, ¿qué vas a hacer tú? Es más, ¿cuándo te vas a casar? Esas preguntas los coges así, ¿verdad? ¿Cuántos hijos vas a tener? O sea, ¿dónde? ¿Dónde vas a trabajar o qué vas a hacer? O sea, no lo he pensado. Dice, bueno, imagínense, si no lo has pensado, ¿cuándo lo vas a pensar? Si tú tienes que estar pensando a 5 años, a 10 años, a 15 años, a 20 años, tú tienes que anticiparte, ¿verdad? Pero no, desafortunadamente no es así. Entonces es preocupante realmente a algunos, y miren el caso de la administración, muchas de las personas que nos dan cátedra de empresa no estudiaron administración. ¿Ya? No estudiaron, pero tienen el conocimiento tácito. ¿Ya? Nosotros tenemos conocimientos explícitos. A veces se nos oye bien, ¿verdad? Discurso. Pero en términos empresariales, ¿qué? Entonces, hay que articular conocimiento tácito y conocimiento explícito. Hay que, ¿verdad?, generar procesos orgánicos. Hay que entender, o sea, dentro de qué contexto, ¿verdad?, estamos viviendo. ¿Ya? ¿Cuál es nuestro territorio? Y para definir el territorio como una unidad económica y empresarial también. Entonces, esto implica, obviamente, una serie de cambios. O sea, pensar en la administración dialógica es pensar, articular economía, política, sociología, todo. En una comunidad de extrema pobreza, a ver, un amigo me decía, tú eres como, o nosotros, decía, somos pobretólogos, sería una nueva ciencia, ¿no? Es estudioso de la pobreza, o convertir la pobreza en estudio, ¿verdad? Porque es que, mire lo que consideramos como currículo oculto, el currículo oculto de la formación del economista y del administrador, ¿ya? Nosotros estamos creyendo que el capital, sobre todo el financiero, ¿ya?, es el soporte de la empresa. Entonces, cuando vamos a una comunidad, ¿qué hago yo? Eso cualquiera idea, pero profesor, qué malo, ¿ya? Porque es que yo me llevo a los estudiantes o me los llevaba para una comunidad de extrema pobreza, bajo ciertas condiciones, obviamente pueden ser peligrosas. Y yo le decía, bueno, ahora hagamos el siguiente ejercicio. Ustedes son administradores de empresas. Piensen en la administración desde este contexto. Salían frustrados. Cuando querían regresar, querían llevarle regalos. No, yo no los llevé allá para que les regalen nada a los pobres. Es para que piensen ustedes, ¿verdad?, cómo se ve la administración desde allí. Porque es que tiene que verse desde allí. Es más, desde la misma etimología de economía, administración de la casa, la economía, administración, siempre ha estado ligada.
Ahora, ¿y cómo generamos empresa a partir de ahí, de esas condiciones? De la condición precisamente que el compañero planteaba, de cómo un padre no permite al hijo que trabaje y que lo saca de la escuela, porque él dice, si él tiene que irse sin desayuno para la escuela, mientras que si él se va conmigo para el mercado a hacer alguna cosa, produce más que lo que puede ganar un bachiller. Entonces, desde el sentido común, ese padre tiene razón, pero porque no cree realmente que el conocimiento pueda ser orgánico hacia la solución de su problema de tipo económico. Entonces, el reto lo tenemos nosotros, por eso el mérito que le damos a Mohamed Yunus, que estaba en una universidad cerquita a un centro económico, ¿verdad? Un sitio de mercado, y dijo, ¿yo qué puedo hacer para ayudar a esta gente? Y él fue el que se inventó todo ese tema, ¿verdad? De las bancas comunitarias, de los bancos. Yo trabajé 5 años como voluntario en una de esas empresas, o sea, que fomenta empresas a partir de $10. ¿Ya? O sea, ¿cómo comenzar, ¿verdad? Una empresa con $10. Es más, yo he trabajado con drogadictos indigentes, ni siquiera drogadictos, sino indigentes, o sea, de la calle. Y a partir de allí, entonces, ¿cómo podemos construir? ¿Ya? Y cómo un grupo de personas que prácticamente no tienen nada, ¿cómo pueden generar soluciones y empresas? O sea, el problema es de concepción. Lo que pasa es que desafortunadamente muchas veces estas cosas que estamos hablando aquí no se articulan dentro de discursos. O sea, o no hay teoría para esto, porque siempre estamos pensando en la administración desde el que tiene. ¿Y desde el que tiene qué? Desde el que tiene ciertos recursos. Pero es que nosotros también tenemos unos recursos, ¿verdad? Nosotros tenemos conocimientos, ¿ya? Tenemos ciertas habilidades, o sea, tenemos ciertas competencias, tenemos organización, tenemos ciertos valores. O sea, cuando comienzas tú a jugar con eso, ¿ya? No es difícil crear empresa. Yo he sido empresario social. He tenido mi microempresa y la tengo, de hecho, tengo una empresa familiar con mi esposa, pero siempre me ha gustado el tema de crear empresa, ¿ya? Y empresa con los más pobres, y si es posible. Y es más, a veces hasta ayudamos a los ricos, ¿ya? Que es lo más curioso. Yo he ayudado a muchas universidades a solucionar este problema, ¿ya? Desde una fundación. Entonces, ¿y con qué capital? Si yo soy un empleado. En parte, o sea, los ingresos, la mayor parte de mis ingresos, ¿de dónde los tengo? De ser profesor. Pero eso no quiere decir que no podamos, ¿verdad?, generar empresas. O sea, entonces, hay unos problemas, ¿verdad?, que es de concepción. O sea, no están en otra parte. O sea, es el problema de la teoría administrativa. En otras palabras, voy a ser fuerte, las teorías administrativas regulares, convencionales, no nos sirven. Es más, mire lo que voy a decir, y algunos de ustedes, no sé el grado de formación que tengan los compañeros, ¿verdad?, que están asistiendo, maestros, doctores, pero gran parte de los administradores, pues yo lo estoy hablando desde mi contexto, donde estoy, en Colombia, ¿verdad? Gran parte de los administradores ya formados, egresados, ya con maestrías en administración, ya, si le preguntamos sobre las teorías administrativas y dicen, ¿y eso qué es? Ah, eso es por allá. Yo recuerdo que veía, y siempre citan unos 2 o 3 autores de la teoría. ¿Cómo es que la teoría, cómo es que se piensa que teoría es especulación, ya, que no sirve para resolver problemas prácticos? Si es que una teoría es válida cuando la teoría se aplica. O sea, porque entonces no estaríamos haciendo nada, ¿verdad? Estudiando, llenándonos de información que no aplicamos. Y ahí es donde está el grave problema. Por eso Omar Atuf tiene razón. Hay que repensar la administración. O sea, hay que construir teoría administrativa. Y la podemos construir. Lo que pasa es que nosotros tenemos un problema cultural. Un autor cercano a nosotros nos lo decía, del colonialismo cultural, ¿ya? Sobre todo el eurocentrismo. O sea, siempre estamos pensando es que tienes que venir de allá del norte. Bueno, el norte para ustedes sería Estados Unidos, ¿no? Para nosotros es todavía no solamente Estados Unidos, sino que tenemos también otros nortes allá, Europa. ¿Y por qué? ¿Acaso nosotros no podemos pensar? ¿Acaso nosotros no tenemos una realidad que conocemos mejor que ningún otro? Porque esa es nuestra realidad, es cotidiana, está allí. ¿Ya? Eso es un problema de concepción, o sea, es un problema ideológico.
O sea, que todo eso hace parte, ¿verdad?, de esta propuesta de construcción de teoría administrativa dentro de lo dialógico. Tenemos una pregunta ahí por el chat, doctor. ¿Sí? Sí, dice, ¿cómo empujar desde la administración políticas dentro de las empresas, sector privado, para crear una universidad basic shareholding como fondo en donde los dueños de las empresas, más bien el fondo es del dueño de las empresas? Bueno, a ver, yo siempre estoy convencido en el gana-gana. ¿Ya? No, la economía tradicional es que si uno gana es porque el otro pierde. ¿Ya? Es un prejuicio y una concesión, ¿verdad? Muy tradicional y muy... O sea, a ver, el mundo en estos momentos o sea, está en su economía así precisamente por una concesión de esa. O sea, ahora, si hay algo difícil, yo se lo planteaba en terreno político a un sociólogo que ahorita cité, Orlando Falborda, una de las cosas más difíciles, alguien decía desde el magisterio, decía, ¿quién le enseña a los profesores? O sea, imagínense, si muchos profesores creemos o sea, ¿quién nos va a enseñar? O sea, si nosotros enseñamos, o sea, ese es un error gravísimo, ¿verdad? Entonces, o sea, ahora, si el docente no es capaz de abrirse a decir, hombre, por eso yo siempre estoy estudiando. O sea, yo siempre soy estudiante. Puede que sea profesor, pero siempre estoy estudiando. ¿Ya? O sea, siempre soy alumno también. ¿Ya? O sea, ¿por qué? Porque es que uno no puede tener todo el conocimiento. Entonces, plantearle a un empresario que tiene el recurso mito, de que es, o sea, el que tiene el dinero, el que tiene, ¿verdad?, la tierra, el que tiene el trabajo, el que tiene la fábrica, eso es bien difícil. Ahora, ¿cómo persuadir para que realmente se entienda digamos, y se valore estos otros recursos? Nos toca cambiar el asunto, porque es que, a ver, a uno regularmente le pagan para que trabaje, ¿cierto? Por eso a mí me gusta una presentación que hace alguien que maneja algo que le llaman passion test, ¿ya? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no trabajamos primero? Y no importa, ¿verdad? Si eso que en lo que creímos que hemos trabajado en ese producto y después buscamos a ver si se vende o no se vende, y si no se vende se le regala. O sea, genera, porque o sea, tienes los recursos para hacerlo. ¿Ya? Entonces, cuando tú eres parte de la solución, cuando tú le agregas valor, ¿ya? O sea, la negociación con el dueño del capital o con el actor político o con cualquier otro actor cambia. Porque es que o sea, uno se salió del rol en la que siempre, ¿verdad? Nos han sumido de que nosotros, en otras palabras, yo no le pago a usted para que piense, sino para que trabaje, para que actúe. ¿Ya? Cuando uno rompe eso, ¿ya? Bueno, pues puede generar también conflicto, ¿verdad? Porque podrá decir, bueno, lo que pasa es que ya usted se me puso difícil. No, pero es que voy a ponerle un ejemplo muy práctico. En este momento tengo la propuesta para crear, y es más, si quiere se las vendo a ustedes, ya, una maestría en emprendimiento innovador. ¿Ya? ¿Producto de qué? Producto de trabajo, iniciativa. A mí nadie me ha pagado para que haga ese estudio. Yo lo tengo sencillamente. Ahora, usted verá que, o sea, si yo le digo a la entidad, en este caso la universidad, ahí está el producto. ¿Qué hacemos con él? Puede decirme, ¿me interesa? No me interesa. Bueno, si no le interesa, a alguien le puede interesar. O sea, ese es el tipo, ¿verdad?, de cosas, es un problema, ¿verdad?, de mentalidad, de transformación. Obviamente, desde la perspectiva dialógica también hay un marco de diagnóstico y negociación de conflictos y todo ese tipo de cosas, de ejercicios para llegar a construcciones, por ejemplo, del Metaplan como un recurso de verdad, de generación, de generar, digamos, construcción colectiva de conocimiento, ¿verdad? Bueno, y definir todo un plan a partir de todos los saberes, etcétera. Sí, hay metodología, pero yo pienso que
que la metodología van después. O sea, primero está el marco, digamos, ideológico, donde están también los valores, ¿verdad? Está el marco científico, donde están todos estos prejuicios, y hablo de prejuicios porque no estoy hablando digamos, de verdades epistemológicos, donde están las concepciones sociológicas, económicas, ¿verdad? Y después viene la parte, digamos, ya práctica ya del asunto. O sea, donde casi siempre se mueve el administrador, se mueve en la parte práctica. Entonces, lo que estoy diciendo es, vamos más bien hacia atrás, o sea, comencemos desde los fundamentos, ¿verdad? Incluso desde categorías que han estado por fuera de la academia, ¿verdad? Como el amor, ¿ya? O sea, ¿qué puede significar, verdad, el amor dentro? Bueno, hay quienes, Blanchard creo que tiene el libro, El amor al trabajo, no, sí, pero mucho más allá, o sea, podrá ser el amor. Aquí hablamos de servicio, no me quise ir más allá de pronto pensar una administración pensada del amor. Bueno, cualquiera diría que es locura, porque en la administración precisamente no, en lo que ve uno en el marco empresarial no es precisamente, y yo diría, bueno, y entonces, ¿cómo entendemos organizaciones como la Cruz Roja Internacional? ¿Ya? O sea, ¿es una entidad que busca lucrarse o hay muchas de las entidades sin ánimo de lucro? ¿Ya? ¿Cómo sobreviven? O sea, que el amor puede fundamentar incluso empresas. Entonces, bueno, ese tipo de cosas caben aquí, ¿ya? Y obviamente eso no quiere decir que realmente la administración dialógica sea solamente para construir empresas de economía social, no, ¿ya? O sea, es aplicable a cualquier tipo de organización, ¿ya? Sí. Obviamente, después de estos tipos de ejercicios, de pronto, ¿verdad? Un directivo empresarial puede decir, espérate un momentico, si es que aquí se desperdicia muchos recursos, incluso aquí perdonen la expresión, aquí se hurtan o se roban las cosas, o aquí la gente no es muy competitiva. ¿Por qué? Porque es que ya me estoy dando cuenta por qué, porque fue mi estilo de dirección, el tipo de organización que yo tengo. Entonces, vamos a ver si de pronto podemos aplanar la organización bajo esta nueva, voy a ir haciendo como unos ejercicios y es posible que cambie la mentalidad, pero bueno, de este lado del mundo no es fácil. Algunos lo han podido hacer, ¿ya? Doctor, inclusive algunas de los comentarios que aquí nos hacen, todas las empresas dentro, y bien lo comentan aquí en el artículo 127 de la Ley Federal de Trabajo, toda organización tiene que hacer una repartición a los trabajadores del 10%. Entonces, una idea, precisamente esto último que está comentando, es por qué no ese 10% a lo mejor ponerlos en fondos bancarios, o por qué no hacer un tipo de, ¿cómo diré?, de préstamo a la misma organización para ir teniendo mayores utilidades. Entonces, parte de lo que está comentando ahorita de esto último, precisamente a eso va alineado. O sea, mire, no sé si en su universidad existe, pero en muchas universidades estos fondos de empleados, esos fondos cooperativos, mire todos los recursos, es más, uno a veces ni se da cuenta porque le cuentan de nómina a eso. Y después ve uno todo el capital que genera eso y uno ni se dio cuenta de ese proceso. Ahora dígame usted cuando todos estamos trabajando con esa, entonces ahí hay un problema que yo no le tengo otra explicación sino un problema de mentalidad, ¿ya? Y obviamente un problema de conocimiento, un problema de concesión, porque sí, todas esas cosas, ¿verdad? Son válidas dentro de la organización, ¿verdad? Dentro de cualquier tipo de organización. Mire un ejercicio, ustedes dirán, pero bueno, un ejercicio en una comunidad de extrema pobreza. Yo les dije a un grupo de familia, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo les voy a donar, pero miren en qué condiciones se los voy a donar. Yo les voy a regalar gallinas y gallos, ¿verdad? Y podrían ser otros animales, cerdo, conejo. Y usted, eso es suyo, pero usted puede ir dejando uno que otro huevo de las gallinas para obsequiárselo después, ¿verdad? Nos reunimos y sobre la base de la cantidad de huevos que usted quiera donar, yo le vuelvo a dar gallina, ¿ya? Es más, y usted se va a dar cuenta que si usted, vamos a suponer que una gallina costara lo que cuesta 100 huevos,
o 200 huevos, yo le podía dar gallinas por 15 huevos. O sea, es un tremendo negocio para ellos. Pero la idea es que cómo, ¿verdad?, dinamizar procesos en la que ellos no toman la gallina y se la comen, ¿verdad?, sino que al mismo tiempo que están generando una solución para su familia, están también generando una solución para otros. Y así hubo varios experimentos, ¿verdad?, que hacía con comunidades de extrema pobreza. Llegar yo no sé si allá le llaman patio solar o una partecita de su, totalmente, o sea, que no se podía cultivar por el tipo porque eran lugares donde se rellenaba con escombros de construcción. Entonces, ¿cómo traer tierra de otro lugar para rellenar y tierra abonada, por ejemplo, de la ribera de un caño, de un río? Y cómo entonces, miércoles, pero ¿quién va? A ver, si ellos son campesinos y están en el área urbana, ¿cómo van a cultivar? Pues sí, yo le comencé a leer sobre agricultura urbana y comencé a llevarles botellas de gaseosa y ahí sembrábamos hortalizas. ¿Y cómo las sembrábamos? Vertical, o sea, colgadas de las paredes, ¿ya? Y se dieron ese tipo o sea, de soluciones, o sea, donde mis estudiantes llegan y encuentran, pero ¿cómo así? O sea, ¿qué se puede hacer aquí? Lo único que se le puede es dar un regalo, un mercadito, eso es lo peor que se puede hacer precisamente con esas comunidades, darle mercado, ¿ya? Porque se acostumbran a eso. Sí. Y ellos tienen muchos recursos, ¿verdad?, para desarrollarlo. Lo que falta es quien le genere, ¿verdad?, la inquietud, quien los organice, quien le hagan el plan de negocio, etcétera. Que hagan administración. Hagan administración. Dejamos un espacio para una última pregunta. No sé si por ahí tenga alguien alguna pregunta para el doctor Chacín. Yo, maestro Antonio Obregón. Adelante. Mucho gusto. Mucho gusto, doctor. Oiga, pues muy interesante el tema, digo, antes de cualquier otra cosa, la verdad es que es un enfoque que me parece muy interesante y mi pregunta va orientada más, digo, en el tema de competencias laborales. Yo actualmente estoy desarrollando la tesis, estoy comenzando a desarrollar mi tesis que habla sobre la importancia y el desarrollo de la implementación de las competencias laborales en la educación formal. ¿Por qué? Porque la competencia laboral es muy importante que el estudiante pueda demostrar que es capaz de hacer lo que dice que aprendió en la universidad. Dentro de esa parte, bueno, me parece que coincido mucho en el enfoque de que las universidades debemos de producir más que mano de obra para las empresas, debemos producir empresarios innovadores con liderazgo que tengan ese enfoque de la responsabilidad social, de crear empleos. Y me parece muy interesante, pero ¿cómo entran las competencias laborales en esta administración en este tipo de administración dialógica que estamos trabajando, que estamos platicando? Bueno, a ver, si nosotros pensamos o sea, la competencia desde la perspectiva, digamos, estratégica, estaríamos, como diría de pronto Changking, en el marco del Océano Rojo, ¿verdad? Y es que a eso nos llevaron, desafortunadamente, o sea, ese es un problema de cultura, o sea la cultura y de pronto ni siquiera no de las teorías, sino de las culturas, ¿verdad? De acumulación, ¿verdad? De capital o sea, pensando que realmente mira lo que pasó en Colombia. Yo sé que en México también pasó algo parecido con el tema del narcotráfico, ¿verdad? O sea, cómo por ejemplo, expropiar a los campesinos, ¿ya? De sus tierras y después el campesino dedicarse a cultivar coca o cualquier otro tipo de cosas y después nos lamentamos, ¿verdad? De que somos víctimas de nuestro propio invento. O sea,
O sea, a ver, ¿a qué lleva la alta concentración, digamos, de capital? ¿Ya? Lleva a que no sea viable, aquí no se podía salir, incluso muchas personas, ahora que veo la foto de perfil que tienes de caballos, ya la gente no podía ir a las fincas porque en el camino le llamaban pesca milagrosa, que era, ¿verdad?, tratar de tomar a un ganadero y llevárselo y secuestrarlo y pedirle después dinero. Entonces, esa concesión de competencia, porque una cosa es la competencia como tú la estás definiendo, ¿verdad? O como usted la está definiendo, y otra cosa, ¿verdad?, es la competencia real en términos de sálvese quien pueda. O sea, o sea, en una economía donde todos tenemos que vernos como enemigos, o sea, ahí está el tema del Océano Rojo, pues ganan unos y pierden otros. ¿Y quién gana? Pues el que más poder tiene, ¿ya? Así de sencillo, pero se anula, o sea, se genera en términos general más pobreza, porque o sea, se le expropia al otro, ¿verdad? Y bueno, y si el otro no perece, porque si el otro pereciera se soluciona el problema, pero es que el otro va a ser ese problema, ¿quién lo asume? ¿El Estado? Tenemos que contratar guardia privada o un ejército para entonces tratar de librarnos de ese que empobrecimos nosotros. O sea, allá nos lleva, digamos, la competencia. Por eso sería mejor hablar de competencia, ¿ya? Doble O, ¿ya? O sea, de poder. Y a mí no me gusta el concepto incluso de competencia. Yo por eso prefiero el término de talento, ¿ya? O sea, y el talento era una moneda antigua, pesada en oro. O sea, todos tenemos talentos. Y ahora, si les queremos convertir en inteligencia, todos tenemos talentos. O sea, y por eso prefiero dentro del concepto de potencialidad, en vez de utilizar competencia, hablar de capacidades. Obviamente tenemos capacidades de muchos tipos. ¿Ya? O sea, desde las mentales, ¿verdad? Desde las relacionales, desde los recursos, ¿verdad? Porque capacidad es todo con lo que nosotros contamos para. Entonces, hay una serie pero el concepto de competencia desafortunadamente tiene, o sea, el sesgo, ya, semántico de no ser atractivo, ni siquiera para utilizarlo en educación. Yo le digo. O sea, a ver, ¿por qué tenemos que competir? O sea, ¿por qué tenemos que ver al compañero como un potencial enemigo? O sea, eso es lo que hace, ¿verdad?, de una perspectiva estratégica de la administración. ¿Ya? O sea, que el otro es mi enemigo, porque lo tengo que ver como enemigo. O sea, porque no lo puedo ver como socio. O sea, a ver, verlo como socio no significa que él tenga lo mismo que tengo yo, ¿no? Porque o sea, cada quien, y ahí, perdóneme si me vuelvo romántico religioso, ahí está la parábola de los talentos. ¿Ya? A cada uno, el dueño de la empresa, digamos, de la finca, del hacendado, le dijo, bueno, mira, yo me voy de viaje, aquí les doy 2 talentos a uno, 3 talentos al otro, y 5 talentos. ¿Ya? De acuerdo, y me gusta la parábola porque dice, se le dio de acuerdo a su capacidad, no a su necesidad, sino a su capacidad. Y cada quien produjo de acuerdo, ¿verdad? Y hubo uno que enterró el talento, y eso es lo que tenemos en muchas universidades, talentos enterrados. O sea, personas que pudieran, ¿verdad?, potenciar sus recursos, utilizarlos, aprovechar. Es más, en estos momentos que estamos bajo una especie de golpe de Estado mundial, ¿ya? Esto perdonen si me expreso de esa forma, porque así es que lo estoy viendo, ¿ya? Tenemos que reinventarnos una cantidad de cosas, ¿ya? Y una de las cosas a la que uno acude es precisamente al capital relacional. Yo he estado en estos días llamando amigos, diciéndole, hey, ¿por qué no compramos finca? Porque miren que las fincas pueden ser buenos en estos momentos, ¿verdad? De la crisis mundial inminente. Ya hay una crisis terrible en Colombia. Una de las cosas que hay que salvar es la alimentación. Porque es que sin seguridad y sin soberanía alimentaria, nosotros, esto se vuelve un problema mayor. Entonces, ¿y dónde estaba eso? Hombre, eso está en las personas que tú conoces y que tú de pronto le vendes una idea o que creen lo que tú le estás planteando, en las posibilidades de ese gana-gana. Entonces, no, esto no es, a ver, no estoy hablando y perdonen la expresión, desde una propuesta de hermanitas de la caridad, porque casi tampoco funcionan las cosas. O sea, tú no puedes dar lo que
y es justo, o sea, tú trabajas y tú tienes tus habilidades. ¿Ya? Prefiero incluso el concepto de habilidad que el mismo competencia. O sea, tú tienes unas cosas que, ¿verdad? ¿Fruto de qué? De tu esfuerzo, de tu trabajo, de tu talento, de todo eso. ¿Ya? Pero ahí tienes alrededor tuyo personas que tienen algunos otros recursos, algunos otros talentos, ¿verdad? Y por encima de ti también está. Ahí hay enésimas posibilidades de negociación. O sea, de eso es que se trata precisamente el ejercicio de administración dialógica. O sea, que el reto es cómo aplicamos la administración dialógica en un marco tradicional de empresa. Ahí, o sea, tremendo, porque tú, ¿verdad? Porque lo que tú estás planteando está realmente fuera de la lógica de la administración. O sea, regularmente eso no es un problema de concepción, de cultura, de valores. Pero que se puede, pues claro, hay gente que lo ha hecho, para bien o para mal. Si quieren para mal, ejemplos a nivel mundial, Bill Gates, para mal. Ejemplo malo a nivel mundial, George Soros, malísimos, son tipos terribles, ¿ya? Y, o sea, y ellos dicen y piensan que son, ¿verdad?, los grandes benefactores de la humanidad, creando todo esto, en gran parte de esto que tenemos creado por ellos. O sea, pero también está el ejemplo positivo que lo planteaba ahorita de, de Mohamed Yunus, ¿verdad? Necesitamos gente como Yunus, ¿verdad? Y Yunus era un profesor de economía. Es más, él ha escrito libros, pero no es teórico de la economía ni de la administración. Sin embargo, mire lo que hizo. Y Yunus, yo estoy seguro, o sea, si pudiéramos tratar de ponderar, de comparar, para mí le ha hecho más beneficio a la humanidad Yunus con el Grameen Bank, el microcredit, la banca descalza, etcétera, y con la empresa social, que estos dos señores, ¿verdad?, que son depredadores de economías, ¿verdad? Y bueno, y tiene su plan maquiavélico con el mundo. Entonces, perdone este componente ideológico de la charla, pero es inevitable también. O sea, hace parte también de... Sí, bueno, es muy interesante, doctor. Nada más el contexto que yo manejo o el contexto que entiendo yo de la competitividad, la competencia laboral es diferente a la competitividad. En el tema de la competencia es precisamente a lo que habla usted como los talentos. A mí me gusta más conceptualizarlo como el capital humano, cómo desarrollo el capital humano, cómo ayudo a los talentos a incrementar en mi empresa lo que ya tengo, no solamente la innovación, sino la innovación aplicada y desde un punto de vista un poco más humanista. Por eso, para mí es así como que muy importante el tema de la competencia laboral, no de ponerlos a competir quién es el mejor, quién tiene más, quién es el número uno, sino el tema de la competencia, es decir, quién es competente, quién realmente puede realizar las actividades para las cuales el rol, el puesto está diseñado. En el caso de una empresa estructurada y bien definida, con un organigrama, con manuales de operación, con descripciones de puestos. Y en el caso de las empresas sociales, digo, aquí en México manejamos lo que son las sociedades de producción rural, en las que se componen básicamente de elementos muy diversos, porque tenemos gente que tiene estudios de primaria, gente que no cursó ningún estudio, pero gente que sabe de herbolaria, gente que sabe de muchas cosas, y componer este tipo de sociedades es muy importante. Y para mí el reto es poder llevarlos a esa competencia laboral, es decir, cómo los hago más competentes en lo que ya realizan, cómo los llevo a través de este tema, y básicamente ese es el contexto de lo que era mi pregunta, pero me queda completamente claro la otra parte que nos comentaba, muy importante. No, y me parece bien la diferencia entre competencia y competitividad y algo más, ya dentro de la concepción sistémica, ¿verdad? Desde las potencialidades, te lo voy a plantear en términos de mi vida, ¿ya? Yo soy, socioeconómicamente, yo soy de clase media, yo creo que de media baja, ¿ya? Teniendo como estratificación baja media, yo no sé allá cómo lo hacen, baja media, baja alta, media baja, media media, media alta y alta. Yo sería media baja como profesor universitario y yo no quiero más. O sea, yo no busco más. ¿Ya?
Es más, cuando gran parte de mi inversión lo hago en conocimiento, ¿ya? A ver, una empresa no necesariamente lo que pasa es, a ver, yo no sé si se acuerdan del principio de Peter, ¿ya? En términos de los ascensos. Muchas personas tienen la visión del crecimiento, o sea, ese es uno de los problemas precisamente del metadiscurso, del currículo, de la economía, ¿no? Del crecimiento ilimitado. O sea, nosotros pensamos que crecer es así. O sea, ¿a qué costo, verdad? ¿Ya? O sea, realmente una cosa es crecimiento y otra cosa es desarrollo. Esas son dos cosas totalmente diferentes. Porque si pensemos en un contexto, por ejemplo, territorial, ¿verdad? Donde tú tienes un índice de desarrollo humano alto, un índice, ¿verdad?, de concentración de riqueza medido por Gini bajo, donde tú tienes un índice de competitividad dentro de la concesión, ¿verdad?, que estás planteando, donde tú tienes un índice alto de democracia. Pero si yo he hecho ese ejercicio, he tomado una serie de países, obviamente entre ellos Estados Unidos y China, y caramba, cantidades de países están por encima. O sea, si le doy el mismo peso a todos esos índices, ¿verdad? Encuentro que hay muchos países, por ejemplo, Noruega es mucho mejor país que Estados Unidos y que China, con un Producto Interno Bruto muy pequeño, pero resulta que pensamos, la empresa la medimos por una sola dimensión, los activos de la empresa, ¿verdad? Y medimos los recursos y bueno, y nos pensamos en eficiencia y todo, de verdad. Pero bueno, hacia adentro y hacia afuera, o sea, que crece realmente la organización. Yo te voy a poner un ejemplo muy pequeñito mío. Yo tuve una empresa, una pequeña empresa de transporte y resulta que me encuentro con un amigo y me dice, a ver, Miguelito, me dice, a mí me gusta que me llamen Miguelito. Mira, Miguelito, ven acá, ¿qué es lo que haces tú con esa, cómo manejas tú el problema? Porque yo veo que te estás quejando de la... Yo le dije, bueno, mira, era una camionetica, yo las tengo en una cooperativa, la cooperativa le paga salario mínimo, esto y esto y esto y esto. Yo me desentiendo de esa parte, yo no les pago a ellos, la cooperativa. La cooperativa sencillamente me descuenta todo eso y me da un dinero. Pero los carros todas las semanas, y estaba yo metido, y yo, porque siempre aprecio mucho la academia, ya metido con un libro en los talleres de mecánica, estudiando en los talleres de mecánica, porque me dañaban los carros todos los fines. Entonces viene y me pregunta y me dice, ven acá, ¿y cuánto se le paga? ¿Cuánto le pagas tú? Y yo, no, es que lo que le paga la cooperativa. Ya el salario mínimo, y dice, con razón, siempre te van a tener ese carro reventado. Yo lo que le pago, ¿verdad? Le pago 2 veces y más lo que tú le pagas, ¿ya? Y nadie que trabaje conmigo quiere trabajar con otro. Yo a mis empleados, él es dueño digamos, acá le llaman abarroteros, personas que venden a los tenderos, a las tiendas, a las pequeñas, a los minoristas, él es mayorista, ¿ya? O sea, la gente que trabaja conmigo no quiere irse, o sea, bueno, eso sí, si me falla, si me roba, se va, pero yo trato de formar. O sea, y mira, esa persona, yo lo he llevado a muchos eventos como conferencista, no es profesional. Y los estudiantes cuando escuchan eso se quedan sorprendidos. Una persona que no haya estudiado administración, ¿verdad? Tenga y cuando comenzó a trabajar, ya vendía cualquier cosa en el mercado. Y hoy es un tipo millonario. Y sus trabajadores tienen casas, ¿verdad? Que él mismo se las construye, ¿verdad? Y ellos la pagan y todas las facilidades y todas las cosas con buenos salarios. Es cuestión de mentalidad, ¿ya? Pero bueno, nos acostumbraron a pensar, ¿verdad? Que si yo abro un poquito, ¿verdad? La puerta, entonces me voy a empobrecer y que no hay que confiar en el ser humano y hay que, ¿verdad? Y entonces, si yo me pongo a ser como muy altruista, el otro va a ser más competitivo que yo, entonces, y no le va a prestar atención a estas cosas y resulta que la empresa, cuando tú tienes una empresa empoderada, o sea, con gente, ¿verdad? Que realmente lo da todo, aunque no sepas definir incluso competencia, que
todos los recursos que siente la institución. Mire, a mí me dicen, cuando yo he trabajado casi toda la vida con universidades, y a veces mi universidad, y yo me quedo así como mi universidad. ¿No? ¿Ya? ¿Cómo así que mi universidad? O sea, a ver, ¿cómo te van a vender la idea de, o sea, de que tú te empoderes de una universidad donde la universidad no te respeta? O donde la universidad no te, o sea, no te considera, no te valora. Y yo no estoy refiriendo solamente al tema de dinero, sino al trato, a la dignidad de la persona y todo eso, que eso vale más que el dinero. Entonces, ahí encontramos, ¿verdad? Son los momentos de verdad, ¿ya? Aquí hay para un empresario son los momentos de verdad, o sea, no es teoría, es todo, es la aplicación. Perdón, no escucho. Sí, doctor. No sé si el problema es de mi internet o de... Sí, se me hace que como está aquí la lluvia, un poquito de interferencia. Es aquí a veces que nosotros le comentamos ponerse la camisa, ¿verdad? Dentro de... Sí, ahora de las empresas. Bueno, vamos a concluir, doctor, si me permite por aquí esta conferencia. Sí, es así como la Universidad de España, a través de la Coordinación de Investigación y Posgrado, trae estos ilustres de reconocimiento internacional. Agradecemos ampliamente al doctor Miguel Chacín Flores esta conferencia que va a ser de mucho provecho para cada uno de nosotros en la formación de investigadores en el área de ciencias administrativas. Asimismo, agradecer a las autoridades que el día de hoy nos acompañaron, que hacen posible este acercamiento. Un abrazo y un agradecimiento muy fuerte por parte de la doctora Dolores Vélez Jiménez. Sí, enhorabuena a todos y les deseamos que tengan una excelente noche y la invitación abierta para este espacio educativo en eventos posteriores. Muchísimas gracias y que tengan buenas noches. Doctor, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Igual también vamos a hacer a cada uno de ustedes y especialmente, doctor Chacín, a usted. Gracias a todos. Gracias, muy amable. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Muy amable. Buenas noches. Muchas gracias.